En enseñanza bíblica nos toca que estudiar el libro de Sofonías, versos 4 puntos de ellos vamos a sustraer cosas tan interesantes que nos harán razonar, entender que realmente las cosas con Dios deben ser reales, verdaderas, debemos de entender los beneficios que hay, pero también los compromisos que necesitamos cumplir con Dios. Basados en todo ello, entender que con Dios es una relación seria y que de cierta manera, así como vamos a gozar de grandes cosas que Dios tiene para nosotros, de igual manera, si nos exponemos a jugar con Dios, a no tomar la actitud necesaria como hijos de Dios, también nos exponemos a sufrir el juicio de Dios. Así que pongamos atención y aprendamos. Sofonías, capítulo 1. El día de la ira de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el primer verso entendemos que Sofonías venía de la descendencia del rey Ezequías, y tenemos que comprender a través de ello que cómo él formaba parte, digamos, de la descendencia de la realeza, y que de cierta manera pues se le hacía fácil influir en las autoridades del reino de aquel entonces en Judá. Así que esta es la primera inquietud que nos deja el primer verso. En el segundo verso entendemos sobre lo que Dios comparte con él. Le habla de que él va a destruir por completo todo lo que está sobre la faz de la tierra. Digamos, de cierta manera Dios le está como que dando una información sobre su determinación, sobre su decisión, lógicamente por ver la maldad en el ser humano y ver que realmente él está llegando a un punto o a un límite, a un punto donde él tiene que tomar decisiones claras, precisas y concisas, porque realmente al parecer hasta este tiempo Israel no entendía sobre la delicadeza que Dios de cierta manera le quería enseñar conforme al pecado. Esto nos da una enseñanza a nosotros hoy en día para que también entendamos que la decisión de Dios es definitiva. Digamos, Él aborrece el pecado. Él no quiere ver en nosotros la práctica del pecado. Ahora, ¿qué tanto nosotros lo vemos de esa manera? Porque realmente a veces hay una cierta edad dentro de nosotros donde pareciera que, por ejemplo, de pasar de la juventud a la edad adulta, la mayoría de seres humanos no tenemos cosas concretas. Se ve tanto en muchas cosas porque aún nos desarrollamos, nos comportamos como juguetones, como que de cierta manera podríamos decir en ciertas cosas, no en todo. Pero en otras cosas queremos ser serios, tomados en cuenta y que realmente vean que somos importantes. Entonces pareciera que esa misma inconstancia en cuanto a nuestro comportamiento lo queremos llevar con Dios. Hay cosas en las cuales nosotros somos muy responsables, muy decididos, pero hay cosas que no.
Pero tenemos que aprender, realmente a Dios le gustan las personas decididas, las personas que tienen clara los objetivos o lo que realmente entendemos con la relación con Dios. Entonces, todo ello tenemos que aprenderlo a comprender para no cometer errores y de cierta manera seguir amonestando al Señor por la práctica de pecado que aún tenemos. En el verso 3 ya el Señor le hace como que una forma de hacerle entender a Sofonías respecto a su decisión, porque dice que destruirá al hombre, a la bestia, a las aves y todo lo que está en el mar. Pero hay algo tan importante que dice: y cortaré a los impíos. Tenemos que entender que una persona impía es aquella que conoce la palabra y anda por el mundo como que no la conociera, digamos. Sabe que jugar con los sentimientos de una persona es malo y juega con los sentimientos de una persona. Sabe que de cierta manera no es bueno emprender algo y de cierta manera solo andar probando. También es una forma de pecar, digamos. Al Señor le gusta que realmente nosotros cada cosa que hagamos la hagamos con la seriedad precisa, con la responsabilidad precisa y de cierta manera con las decisiones precisas que tenemos que tener. Lo que estoy tratando de decir es conforme a nuestro comportamiento. Una de las decisiones que Dios quiere que tengamos es que seamos misericordiosos, que practiquemos la justicia con todos, sin excepción de las personas. Pero nosotros muchas veces, la mayoría, estamos acostumbrados a corresponder a las personas que nos hacen el bien y a clasificar o etiquetar a las personas que nos hacen el mal como enemigos, verlos de otra manera, verlos de una manera diferente. Inclusive algunos se atreven a decirles hasta hijos del diablo. Y es algo que Dios definitivamente no quiere que lo hagamos, porque así como nosotros a veces vamos a tratar a otras personas como hijos del diablo, sin darnos cuenta hay personas que nos ven de la misma manera y posiblemente nosotros estamos buscando a Dios tratando de hacer lo correcto. Entonces lo que Dios quiere es que realmente nuestro comportamiento o educación debe ir de una manera correcta. Digamos, no hagamos algo que no nos gustaría que nos hiciesen. Ahora, hablo todo esto porque realmente tenemos que entender que el impío es una persona que entiende todo esto, pero ha determinado vivir y hacer maldad como que si no conociera la Biblia. Esto se le da la calificación de algunas personas que han estado en el Evangelio y que ya entienden las cosas de Dios, pero andan por el mundo como que si nunca conocieron a Dios. Entonces Dios está como que molesto con esas personas y lo que quiere es desaparecerlos, porque si ya conocen, ¿para qué andan pecando como que si no conocieran a Dios? En el verso 4 nos damos cuenta que el Señor es claro, conciso y preciso que es sobre Judá y Jerusalén. Empieza a decir que toda esta molestia para él sobre Judá y Jerusalén era porque definitivamente, créanme, el objetivo por el cual el Señor se relacionó con Israel era para que Israel sirviese como una forma de ejemplo para las naciones alrededor y que las naciones alrededor vieran que Israel practicaba la palabra de Dios, tenía una relación seria con Dios, y por ello, pues de cierta manera ellos, al ver ese comportamiento, ellos desearan ser parte de lo que lógicamente se formaban a través de la relación con Dios. Pero ¿qué pasaba? Israel, en vez de formarse de la manera correcta, se comportaban peor que una persona que no conocía a Dios. Entonces el Señor empieza a darle a entender a Sofonías, y lógicamente Sofonías a hablar con ellos y decirles que el Señor está molesto con las personas que hablan de Baal. Era un ídolo, es una forma de práctica de idolatría que Israel practicaba, digamos. En vez de que Israel predicara sobre la palabra, sobre las cosas de Dios y el mantenerse en aquel entonces en la ley de Dios, ellos estaban practicando la adoración a un ídolo de las naciones cercanas. Ellos, de cierta manera, inclusive habían ministros y sacerdotes de Baal, digamos. En vez de haber ministros y sacerdotes de Dios, aunque sí los había, pero también había dentro del mismo Israel algunos ministros de Baal, algunos sacerdotes, y esto lo molestaba al Señor, porque en sí a toda la nación de Israel se le predicaba sobre la ley y mantener una relación adecuada con Dios.
pero algunos habían determinado practicar la idolatría, que era algo que Dios totalmente prohibía a Israel por toda la información que realmente ellos ya tenían y que no debían realizar. Otra práctica que también se estaba dando en Israel es lo que lo describe el verso 5, que habían personas que se humillaban o subían a su techo o subían al segundo nivel, podríamos decir, y era una forma de hincarse al ejército del cielo, como que dice, sabiendo que había un Dios verdadero, un creador de todo ello, adoraban a las estrellas, adoraban al sol, adoraban a la luna, como que si Dios no existiera. Segundo, también habían otros que buscaban a Dios, pero buscaban a Milcom, que era también otro ídolo, como que dice, no habían definido su relación con Dios, sino que querían, bueno, si no les funcionaba a Dios, pues iban a Milcom, y si no funcionaba a Milcom, pues iban a Dios. Créanme, hoy en día hay personas que también practican eso, que quieren estar en la hechicería y quieren estar buscando a Dios. Quieren estar en otras religiones y quieren estar buscando. Digamos, si a algo le gusta a Dios, es gente definida, gente que entiende y que aprende a conocer y a entender a Dios, y que se da cuenta que la única manera de tener a Dios de una manera correcta es practicando lo que Dios realmente nos permite practicar, lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Digamos, dentro de nosotros no debe haber práctica de pecado y práctica con Dios. Definitivamente debe haber una decisión firme en nuestro corazón, en nosotros. Y con la ayuda de Dios y de su Espíritu y su palabra, vamos a tomar esa decisión firme y vamos a renunciar al pecado y vamos a creerle más a Dios como realmente debería de ser. Verso 6. También dentro de la congregación o las personas de Jerusalén y Judá, habían personas que en vez de buscar a Dios, cada vez se apartaban más, se alejaban más. Digamos, a Dios no les gusta este tipo de personas. Créanme, hay personas que han predicado, hay personas que de cierta manera han participado, conocen muy bien las cosas de Dios, conocen la palabra de Dios, pero de cierta manera por alguna razón Dios no les contestó algo, no les cumplió un capricho o algo que realmente ellos esperaban. Y determinan alejarse de Dios sabiendo que no se trata de que Dios cumpla tus caprichos, no se trata de que Dios haga algo que tú quieres. Dios hará su voluntad y parte de su voluntad es que nosotros entendamos que habrá un no, a veces, no, eso no. Entonces, parece que no aceptamos ese no, sino que por ello como que nos encaprichamos y nos alejamos de Dios. Segundo, que Dios aborrece a las personas que de cierta manera no le consultan, como que no le buscan, sino que se quedan neutras, no van con ídolos, no van con nada, pero se quedan como que tampoco existe Dios. A Dios le gusta personas que realmente entiendan que todo lo que ellos desean y puedan alcanzar, se lo consulten a Dios. Y lógicamente que también estén dispuestos a recibir un no, un sí o una espera de Dios. Entonces necesitamos personas así o personas que de cierta manera pretenden como que llevar dos vidas y realmente tenemos que entender que a Dios le gustan las personas definidas. Entonces, con la ayuda de Dios, lógicamente, y con la ayuda del conocimiento de la palabra que estamos entendiendo ahorita, tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere ver en nosotros y que nosotros nos comprometamos a darle ese resultado a Dios. Ya en el verso 7, el Señor nos habla respecto a que el día de Jehová está cercano, digamos, el día en que Dios determina cortar, raer, desaparecer a las personas que hagan estas cosas. Por ello, es cierto, nosotros vemos hoy en día matazones, tanta maldad ustedes, pero tenemos que entender que a veces Dios lo permite porque son personas que de cierta manera no quieren hacer caso. Digamos, normalmente veamos algo, digamos en mi caso, yo que soy una persona que me gusta predicar lo bueno, los propósitos de Dios, me gusta hacerle entender a las personas que realmente Dios tiene un propósito de amor, que los ama y que realmente Él quiere hacer algo diferente con ellos. Créanme, cuando veo este tema de que también por cuanto no creen, no buscan, no determinan, no quieren servir a Dios, entonces las personas se exponen al juicio de Dios.
Y cuando la palabra habla de que cercano está el día del Señor, está hablando de una situación difícil. Ahora bien, también tenemos que entender que necesitamos enseñarle esto a las personas. Porque a veces pareciera que las personas, como nos gusta jugar, como nos gusta comportarnos como que somos niños, entonces a veces no le damos la seriedad necesaria, pero a veces hay que hacerle entender a todos que digamos, Dios tiene su lado muy bueno, muy amoroso, pero también tiene límites y que de cierta manera nosotros no podemos abusar del amor, de lo bueno que Dios, no lo podemos hacer, nos exponemos al límite de Dios. Entonces necesitamos comprender todo esto para que realmente nos comprometamos a Dios como debe ser. Así que te animo a que busques el Evangelio, que es realmente un gran regalo que Dios nos ha dado, y que lo tomes de una manera seria para que te beneficies de esto que Dios te está trayendo a tu vida. Libro de Sofonías. Enfoque. El día del castigo llegará. Introducción. Sofonías, cuyo nombre significa Jehová oculta, fue un tataranieto del rey Ezequías y profetizó durante el reinado de Josías en los años 639-609 a.C. El último gobernante piadoso de Judá, según Sofonías 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Explicar el enfoque realmente es a veces tan preciso, tan necesario, para que entendamos que realmente la propuesta de Dios del Evangelio es la forma de escapar del día del castigo, es la forma de ver lo bondadoso que Dios, es la forma de entender que Dios realmente quiere raer, quiere eliminar el pecado sobre la faz de la tierra. Necesitamos comprender todo ello para que realmente nos demos cuenta de lo que Dios realmente quiere hacer. El día del castigo llegará, digamos. Si nosotros pensamos que Dios siempre va a ser el Dios amoroso que siempre es, qué bueno, porque vamos a aprovechar su misericordia, su amor, su bondad, todo lo que Él es, y vamos a, de cierta manera, a ver esto como un beneficio, como cuando te compras un carro nuevo o una casa nueva, cuando tienes algo que te beneficia, que te hace sentir de una manera correcta. Ahora, hablo de una manera correcta porque no se trata de que yo soy el Hijo de Dios y que yo soy un gran hombre, un super hombre porque soy el Hijo de Dios. Digamos, no debemos tener un concepto demasiado alto como algunos lo tienen, pero también no un concepto bajo, como que dice, sí, yo soy hijo de Dios, soy miserable, soy pobre. No. Digamos, el concepto que Dios quiere es el correcto. Soy un hijo de Dios. No soy más que los demás, pero tampoco menos. Soy el Hijo de Dios, un hijo o una persona moderada que ve las cosas de una manera diferente con la ayuda de Dios. Ahora, ¿por qué me voy a beneficiar? Ese es el objetivo por el cual Dios quiere que nosotros entendamos su evangelio. Pero ¿qué pasa con las personas que rechazan? Porque hoy en día vemos a personas rechazando, no, eso es mentira. No, los cristianos son los que pierden el tiempo, son religiosos, son personas que no tienen nada que hacer, son personas tontas, son personas y hablan sin infinidad de cosas. Pero vendrá un día o llegará un día donde eso se va a terminar, digamos. Para los que se benefician del evangelio, pues gloria a Dios. Pero para los que no quieren el evangelio, para los que nos han enseñado, los que nos ven mal, también llegará un día donde hasta aquí, ya no más. Entonces necesitamos comprender todo ello porque nos preguntamos, y la pregunta del $1.000.000 es, ¿dónde queremos estar? ¿En los que nos beneficiamos del evangelio o en las personas que vamos a sufrir la ira o el castigo de Dios? Y créanme, necesitamos ver todo eso porque el objetivo realmente es aprovechar la bondad que Dios hoy nos ofrece. En el punto 1 de Sofonía nos hablan de que el nombre de Sofonía significa Jehová oculta.
Pero en esta parte pareciera que no nos quiere ocultar, no, que nos quiere dar a conocer su molestia, su enojo respecto a la práctica del pecado. Digamos, veamos a Dios molesto. Es necesario aprender a ver a Dios, que Dios se molesta de esto, para que lo evitemos. Digamos, no hagamos molestar al Señor, no lo enojemos. ¿Qué es lo que enoja a Dios? La práctica del pecado. ¿Por qué? Porque Dios necesita vernos a nosotros, que realmente nosotros como seres humanos o como personas o como hijos de Dios estamos agradecidos por la vida, estamos agradecidos por lo que Él nos permite dar. Realmente dentro de nosotros hay un compromiso, hay algo que nos ayuda a cierta manera a que nosotros realmente entendamos que es necesario corresponder a Dios por todo lo bueno que nos da. Pero cuando nosotros nos comportamos diferentes, nos comportamos de la manera incorrecta o hacemos lo que a Dios no le agrada, tenemos que entender que realmente enojamos a Dios. Créanme, con cualquier persona nos pasaría eso. Cuando nosotros hacemos algo que a la persona le molesta, lógicamente siempre la persona se va a enojar. Y nosotros necesitamos entender qué queremos ocasionar en esta persona. ¿Enojo o no enojo? Entonces, cuando nosotros entendamos que nuestra conducta tiene que ver con la molestia de otra persona, vamos a entender y vamos a evitar si realmente necesitamos o queremos llevar una relación correcta con esa persona que se molesta por lo que nosotros hacemos. De igual manera, necesitamos comprender esto con Dios. Ahora dice acá también que fue un tataranieto del rey Ezequías. Lo vemos de esta manera porque realmente así lo es. Y Sofonías, de cierta manera, les decía que venía de descendencia real y que de cierta manera pues esto lo beneficiaba, porque de cierta manera la influencia como profeta pues era aceptable en ese entonces, el que él pudiese decir la palabra de Dios para que el pueblo lo escuchara.